Buenas tardes a todos y todas. Universidad de las Américas les da la más cordial bienvenida a Panorama de la Educación OCDE 2020, Trayectorias hacia la Educación Superior. Webinar que abordará este tema a partir del informe recientemente publicado por la OCDE y que se entrega anualmente a propósito de la evaluación de los sistemas educativos de los países miembros y asociados. La publicación realizada en septiembre recién pasado pone especial foco en la educación vocacional, que en Chile equivale al ciclo diferenciado de la educación media técnico-profesional y a programas técnicos de nivel superior de 2 o 3 años de duración. El informe da cuenta de la realidad de quienes acceden a este tipo de educación y de los impactos que tiene, o no, en la movilidad social. A continuación, presentamos a Mauro Lombardi, decano de la Facultad de Comunicaciones y Artes de la Universidad de las Américas, quien moderará la actividad de hoy. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo webinar que por segundo año consecutivo como universidad estamos organizando, donde distintos y destacados expertos van a compartir una reflexión y análisis a partir de este informe sobre educación 2020 de la OCDE. Para comenzar, quisiéramos saludar a quienes nos están acompañando hoy día, partir por nuestra rectora de la Universidad de las Américas, Pilar Romaguera, miembros de la Junta Directiva de la Universidad, a Alejandra Arratia, directora ejecutiva de la Fundación de Educación 2020 y una de nuestras expositoras el día de hoy, a Jamil Salmi, consultor internacional en educación superior, quien también forma parte de nuestro panel, autoridades académicas y administrativas de UDLA, autoridades de otras casas de estudio, académicos, docentes, investigadores, estudiantes de UDLA y, por cierto, de otras instituciones de educación superior, y a todos quienes se están conectando a esta actividad. Muy bienvenidos y estoy seguro que va a ser un encuentro donde vamos a poder compartir muchas e interesantes ideas sobre educación. Para avanzar en mejorar la cobertura, la calidad, la pertinencia y oportunidad del sistema educativo, hay una cosa que es esencial, y esto es la información rigurosa y estandarizada. Y en el actual contexto, además, que todos hemos tenido que vivir, lo es todavía más. Por eso los datos que se presentan en el informe Education at Glance 2020 serán muy relevantes en la contribución a la recuperación y adaptación de los sistemas educativos en el actual contexto y a resguardar estas brechas que se dice no se sigan agudizando. En el seminario de hoy vamos a escuchar las ponencias de 3 destacados panelistas, Alejandra Arratia, Jamil Salmi y Pilar Romaguera, para luego abrir una conversación y que se intercambien los análisis presentados. Los queremos invitar de paso también a todos ustedes a hacer sus preguntas por el chat, las que van a ser tomadas y van a ser respondidas en su mayoría. Vamos a intentar responder la mayor cantidad de ellas, pero queremos vuestra participación porque nos parece que este tema es algo que nos incumbe a todos, y a todos, incluido a todo el país. Vamos a comenzar escuchando la presentación de Alejandra Arratia. Ella es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctora en educación por la Universidad de Melbourne en Australia. Fue jefa de la unidad de currículum y evaluación del Ministerio de Educación durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Actualmente es la directora de Educación 2020, fundación que desde el 2008 trabaja para asegurar una educación de calidad, equitativa e inclusiva para los niños, niñas y jóvenes en Chile. Su quehacer se basa en el principio de que un buen sistema educativo es la piedra angular de una sociedad más democrática, participativa y justa. Alejandra, tú tienes la palabra. Muchísimas gracias, Mauro. ¿Se escucha o no? No, no se escucha. Perfecto, se escucha perfecto. Ah, sí. fantástico, ya. Ya, ahí está. ¿Se ve también bien la presentación? No, en este momento no la tenemos en pantalla. No. Intentémoslo nuevamente. No, pero sí, se va a ver. Sí, por supuesto. Nadie puede ver la pantalla. Entonces, ahora puede. Ahora sí lo estamos viendo muy bien, Alejandra. Ahora sí, ya. Ahora sí, ya, perfecto. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la Universidad de las Américas por hacer este espacio, la verdad, aunque no estuviera invitada, pero yo hago un agradecimiento especial, además por haberme invitado, pero creo que este es un espacio interesantísimo, muy importante para la reflexión
en un año, en un año normal siempre es importante esta reflexión, pero creo que este año es aún más importante. Así que doble agradecimiento tanto por lo que estamos viviendo desde la perspectiva de la pandemia, como, quiero decirlo, por lo que estamos viviendo desde la perspectiva también del momento país, ¿no? Del momento país en que estamos de alguna manera, hace 2 semanas acaba de aprobar de una forma muy contundente, además, la necesidad de tener un nuevo pacto social, de reescribir nuestra Constitución y hacer una reflexión desde esa perspectiva. Entonces, creo que en ese contexto, nosotros decimos desde Educación 2020, se refuerza la necesidad de una nueva educación para este nuevo Chile, ¿ya? Entonces, quiero desde en términos de cómo abordar la presentación, quiero contarles que tuve una reflexión respecto a, en el fondo, cómo mirar los datos, porque, y quiero decirle a toda la audiencia que hay harta gente que está participando, entonces, bueno, agradecerles por el interés, pero además decirles que los datos son súper interesantes, hay mucha información de distintos ámbitos. Entonces, mi primera gran pregunta, para serles súper honesta, fue, bueno, ¿cómo mirar estos datos? ¿Cómo analizarlos y cómo tratar de darle en el fondo, de hacer un aporte desde algo que nos permita, en el fondo, significar los datos en el momento de país en que estamos? Entonces, desde esa perspectiva, lo que quiero plantear es, bueno, cómo lo analicé, ¿no? Una breve, como traer a la mesa, más que nada, un dato que no está en OECD, pero sí es algo que nos habla del momento actual en el país, que es cómo se percibe la educación en nuestro país en este momento, ¿no? ¿Cuál es la percepción de los distintos actores? ¿Qué es lo que ha pasado respecto a cómo se percibe la educación, ¿no? En ese contexto, en ese contexto, bueno, mirar algunos indicadores y cómo esos indicadores conversan con esa percepción o cómo se relacionan o no. Y creo que ahí hay un elemento bien importante de mirar en perspectiva, porque hay varios datos que desde mi forma de analizarlo creo que hace sentido. Y luego, bueno, ¿cómo miramos esto desde la perspectiva de las trayectorias educativas y la transición? Trayendo la voz de las y los estudiantes. Creo que es muy importante esta conversación, traer la voz de las y los estudiantes. Entonces tengo algunos insumos. De hecho, justo tenemos una estudiante en práctica que le voy a reconocer cuando lleguemos ahí, digamos, pero una estudiante en práctica de psicología que está haciendo su práctica en cómo los estudiantes perciben la transición entre la educación media y la educación superior. Entonces creo que es súper importante traer esa voz. Y luego una reflexión del cierre de cómo este desafío tiene distintas aristas, pero que trascienden al sistema educativo. Y en particular voy a traer un dato respecto a cómo al desafío de la estructura salarial en Chile, que creo que es un desafío que tenemos poco presente, que muchas veces se ve poco, pero que es altamente importante, ¿ya? Entonces, desde la perspectiva de cómo percepción de la educación, diría que 3 datos fundamentales, y los 3 son desde el libro del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, el libro Desiguales, que me imagino que muchos de ustedes deben conocer, pero que creo que a la luz de lo que está pasando en el país ha cobrado, a mi juicio al menos, como que especial relevancia, ¿no? Lo primero es esta pregunta que hace, en el fondo, le consulta a los participantes, ¿cuánto les molesta a ellos, en el fondo, que las personas accedan a distintos derechos de forma desigual según sus condiciones, ¿no? Sus condiciones socioeconómicas, según sus posibilidades? Y como ustedes pueden ver, ¿tengo puntero? Sí, tengo puntero. Las 3 variables que más a la gente le molesta, le produce rechazo, que sean abordadas de forma distinta según el contexto de las personas, según el grupo socioeconómico, son salud, educación y un trato respetuoso y digno. Desde esta perspectiva, de alguna manera vemos que se ha ido de alguna manera como cuestionando el que en que las personas tengamos que ser tratadas de distintas formas según nuestras características, cualesquiera sean. Bienvenidos sean, ¿no? De alguna manera, y así lo titulé aquí, nosotros tenemos una creciente desnaturalización de las brechas y aquellas cosas que antes quizás nos parecían como no se cuestionaban mucho, se han ido cuestionando más. En esta lámina de acá, eso es súper fuerte, y de hecho, bueno, el libro es del 2017, yo siempre digo que me encantaría haber tenido datos un poquito más acá. Voy a decirlo en relación a educación. El año 2000, nosotros veíamos que el 52% de las personas no estaba de acuerdo en que las personas pudieran tener acceso a una mejor educación según su capacidad de poder o no pagarla, digamos, ¿ya?
o sea, había un 48% de acuerdo en que eso sí fuera así. Al 2009 ese porcentaje subió al 61%, de alguna manera se descentralizó, ¿no? Y el 2016 ese porcentaje llegó al 64%. Por eso yo les decía que no les gustaría tener datos, porque es posible hipotetizar, y yo creo que con bastante antecedente, que lo que pasó el año pasado, de alguna manera nos da cuenta de que este 64% que había aquí llegó a un porcentaje bastante más alto, que a las personas les pareció que no era normal, no estaba bien que las personas que pudiéramos acceder a una distinta educación según nuestra capacidad de pago, ¿no? Entonces, de alguna manera, ha ido habiendo un proceso en los últimos 20 años de desnaturalización de las brechas que ciertamente nos pone en un piso como en el que estamos hoy día, ¿no? De alguna manera nos encausa, es un proceso largo. Y en tercer lugar, en términos de estos datos, quiero traer el dato de, en el fondo, cómo las personas sienten que la educación es, o qué tanto las personas sienten que la educación cumple la promesa que está a la base, ¿no? La educación tiene a la base una promesa de equidad, una promesa de que todos vamos a poder acceder a desplegar nuestros proyectos de vida, a insertarnos en la sociedad, a participar de la ciudadanía, del mundo del trabajo, de un modo equitativo, ¿no? Y como ustedes pueden ver en esta lámina, es dramáticamente desigual, como el título del libro, paradojalmente, ¿no? Es dramáticamente desigual la forma en que las personas perciben eso, o sea, en los sectores, en las clases medias y altas, el 92% de las personas creen que el tener acceso, los estudios que ha tenido le van a permitir elegir libremente lo que quiera hacer en su vida, versus solo un 30% en los niveles, en las clases más bajas, ¿no? Y eso de alguna manera nos da cuenta de una promesa que no estamos cumpliendo y nos da cuenta también de cuáles son los desafíos de los cuales nos tenemos que hacer cargo. Con esos lentes o con esos desafíos a la base, miré entonces los datos y traigo ahora los datos como que nos da la OCDE y que nos ayudan también a mirar un poco en perspectiva, a mirar un poco en perspectiva de cómo son nuestros datos con el resto del mundo. Pero creo que es muy importante que nosotros tengamos como a la base que esta es la situación que hay en Chile y así es percibida por las familias. Hay muchos otros datos, pero obviamente no era el foco, sino que quise solamente hacer explícito como con cuáles lentes hice el análisis, ¿no? Entonces, indicadores de bueno, algunas cifras entonces respecto a la educación técnico-profesional, lo comentábamos un poquito antes, ¿no? Quiero detener en particular, aquí hay cifras no tan solo complementé, me di permiso para complementar con datos de otros indicadores, datos que son del Ministerio de Educación, de la Agencia de la Calidad de la Educación, del Centro de Estudios, del propio Ministerio, ¿no? Pero en el fondo, si nosotros comparamos los datos que tiene Chile en relación al resto de la OCDE, en la educación media, este dato es en relación a la educación media completa, no solo tercero y cuarto medio, por eso es un dato distinto al que probablemente muchos de ustedes pueden recordar, que es alrededor del 45%, ¿no? Pero el 16% de los estudiantes de enseñanza media en la completa cursan estudios técnico-profesionales, lo cual es bastante inferior al 42% que es el promedio. Y lo que quizás es aún más, más en el fondo nos levanta un cuestionamiento, sobre todo a la luz de los datos anteriores que vimos del libro Desiguales, por eso me interesaba mostrárselo, es cómo se distribuye la matrícula. La matrícula de la formación de la enseñanza media técnico-profesional, bueno, es una matrícula que está totalmente asociada a los quintiles de ingreso. Y como ustedes pueden ver, la línea verde es técnico profesional y la línea roja es humanista científico, ¿no? Y de hecho, en el quintil de ingreso más alto, en el quinto, no hay establecimientos técnicos profesionales, ¿no? Y o sea, son humanistas científicos. Y en el fondo, en los quintiles más bajos, es preferentemente técnico profesional. Lo cual es importante mirar a la luz de los otros datos que vamos a ver además, porque en Chile, además, hay otros datos que tienen que ver con, sobre todo, empleabilidad y expectativa salarial, que también son muy distintos de acuerdo a los estudios, ¿no? Entonces, ese es el dato del 16% de estudiantes en la enseñanza media técnico-profesional. Bueno, el 49% de los liceos técnicos profesionales son de dependencia municipal,
hay un 6,5 que están en contextos rurales y el 55% de esa matrícula son hombres preferentemente. También había datos en el estudio, aunque no los puse aquí, respecto a la prevalencia de carreras, donde la mayor cantidad de carreras tienen que ver con ingeniería, construcción, en esa línea, ¿no? Desde la perspectiva de la educación superior, el porcentaje de personas entre los 25 y los 34 años que tiene educación superior en Chile ha aumentado entre el 2009 y el 2017 en un porcentaje bastante alto, es un 11, 12%, pero el porcentaje de aumento en los países OCDE es solo del 9%. Esta es una tendencia, y lo plantean muy claramente en el estudio, digamos, en el reporte, es una tendencia que es común en el mundo. Y en Chile se ha aumentado, ha seguido esa tendencia incluso un poco más, ¿no? Hay un aumento sostenido en la matrícula TP en el nivel y donde más ha aumentado en el periodo 2008-2017 es en el sector en el fondo, en institutos profesionales, donde se aumentó casi un 130%, ¿no? De la matrícula total, la proporción de estudiantes de más de 30 años creció en un 118%, y es algo que se ha reportado mucho en términos de estudiantes que, bueno, de hecho también la edad en que se ingresa a la educación superior también ha ido aumentando un poco, sobre todo en el mundo técnico profesional, especialmente por estudiantes que en el fondo trabajan para juntar los recursos y luego en el fondo trabajan y estudian, ¿ya? De hecho, la edad promedio ahora es 27,5 años. En el sector técnico profesional en educación superior, digamos, ¿ya? Bueno, ¿cómo esto impacta? Porque es súper importante, entonces, cómo impacta en términos de la ciudadanía, y la ciudadanía no entendía solamente como en términos como uno diría, participación ciudadana, sino que en el fondo también en tasas de empleabilidad, y en inserción al mundo, bueno, del trabajo, pero también a la estructura salarial, ¿no? Y podemos ver que las tasas de empleabilidad ciertamente son, en el fondo, el primer porcentaje, el 77%, es en los estudiantes que tienen algún grado de estudio superior versus los que no tienen estudios superiores técnicos, en el grupo entre 25 y 34 años. Esta es una diferencia que es más o menos similar al porcentaje, el porcentaje en la OCDE de diferencias del 9, los puntos porcentuales, digamos, son 9, y acá 10, es casi lo mismo, pero es más bajo. En los dos indicadores, digamos, está más bajo que el indicador en la OCDE, ¿ya? Y lo que es un indicador muy, en el fondo, relevante o muy, muy decisivo, muy, muy indicativo, diría yo, es la diferencia en términos salariales entre personas con título terciario y solo con título de enseñanza media, donde en Chile esa diferencia es del 141%. Este es de los indicadores, somos el segundo país, en la tabla uno lo ve, somos el segundo, es un dato que es altamente superior a lo que es la proporción en los países OCDE, que es del 54%, o sea, no alcanza a ser el triple, pero es bastante más del doble, ¿no? Y por otro lado, hay una diferencia que me pareció súper interesante y que honestamente puede que yo lo haya perdido, pero no lo había visto antes en los reportes y me pareció muy interesante, sobre todo además pensando en el momento país en que estamos, ¿no? En el momento país en términos de a puertas de un proceso constituyente, de una reflexión respecto al país que queremos ser y a cómo tomamos decisiones en esa línea, ¿no? En los países OCDE, las personas que cuentan con educación terciaria, de hecho lo plantean como que tiene impactos no solo positivos, no solo en empleabilidad y en salario, sino que también como en variables más de tipo social. Y uno de los ejemplos que ponen es que el 41% de las personas que tienen educación terciaria sienten que su voz cuenta, como que ellos tienen como algo que decir y pueden ser parte de lo que está pasando a nivel de políticas gubernamentales, versus 28% entre quienes no cuentan con educación terciaria. Si ustedes se fijan, ahí hay una diferencia de 13 puntos. Sin embargo, en Chile ese patrón es súper distinto y es el 33% y el 34% respectivamente. Creo que este es un dato que nos hace pensar y nos levanta el desafío de cómo estamos entendiendo también la formación, que es algo que además ha surgido bastante en las discusiones, tanto desde la perspectiva del currículum escolar como desde la perspectiva del rol de las universidades en la formación ciudadana, y creo que es una reflexión aquí importante. ¿Cómo se asume la formación para la ciudadanía, para la construcción de lo público, desde las instituciones de educación superior? Y creo que este dato es un dato que nos desafía tremendamente, que además
en el marco, una vez más, de los datos que veíamos al principio, es aún más potente la pregunta que nos hacen, porque aquí ciertamente hay un ámbito en el cual uno debería pensar que deberíamos poder abordarlo de un modo más explícito para que las personas sientan y lo tengan efectivamente una voz, un rol en las discusiones más desde la perspectiva de lo público, ¿no? Esto tiene implicancias sin duda en el momento en que estamos, pero tiene implicancias también en términos de cohesión social, de pertenencia, de construcción de lo común, y creo que es un dato que a mí por lo menos me llamó mucho la atención. Riesgos que se levantan y otro tema que me parece importante rescatar, sobre todo a la luz de los datos que poníamos al principio de inequidad en el sistema en Chile, pero además a la luz del contexto de la pandemia, ¿no? En Chile, en la educación, en el informe se habla de educación primaria como pre-primary, o sea, de educación como educación pre-primary, o sea, nivel parvulario, lo que llamamos en Chile, ¿no? El 18% del gasto que se invierte en ese nivel educacional proviene de fuentes privadas, de las familias, digamos, lo que es más o menos similar al promedio de la OCDE, que es el 17%. Sin embargo, en el nivel terciario, este porcentaje en la OCDE es solo el 29%, y en Chile es el 64% del gasto que procede de fuentes privadas, lo que implica un alto riesgo de que ese gasto se pueda ver de alguna manera sujeto a los vaivenes del momento económico actual, y por lo tanto hay un mayor riesgo en términos de exclusión educativa, y creo que ese es un punto que es importante que miren. Como podemos ver, Chile tiene desde la perspectiva de cuánto se invierte en gasto privado en la educación, del impacto que tiene en los salarios, la prevalencia, o sea, la continuidad de estudios de educación superior, y de cómo está organizada la matrícula entre las distintas modalidades, tiene tremendos desafíos en términos de equidad. Los datos de la OCDE lo ratifican y eso de alguna manera es consonante con la percepción de las personas, de las familias, en lo que veíamos al principio, ¿no? Quiero mirar ahora cómo se mira esto, o cómo podemos, una reflexión desde la perspectiva de las trayectorias educativas y de las transiciones, la voz de alguna manera de los estudiantes. Espérenme un segundo que perdí, no sé por qué, y voy a volver ahí. ¿Se ve? Sí, se ve, sí. Es que no sé por qué, me dio como mensaje de ya. La trayectoria. Entonces, este es un estudio que no es autoría 2020, le reconozco la autoría a el CIAE de la Universidad de Chile. Es un estudio que hicieron ellos con la Universidad Adolfo Ibáñez, que miró las trayectorias educativas en el marco de la instalación del sistema de educación pública, ¿no? Y aquí podemos ver, esto no quiere decir que el porcentaje de estudiantes que no llega a cuarto medio aquí haya salido, haya necesariamente esté fuera del sistema, sino que es cuántos de los estudiantes que comenzó su trayectoria en primero básico la termina de acuerdo a lo esperado en cuarto medio, ¿no? En esos 12 años. Estos son estudiantes fundamentalmente que repiten, con todas las consecuencias negativas que la evidencia nos señala que eso tiene, o estudiantes que tienen que estar un año fuera por algún problema de salud, por distintas causas, ¿no? Pero vemos que en el sector privado, en cuarto básico ya ha bajado al 5%, o sea, tenemos un 5% que ha de alguna manera visto interrumpida su trayectoria esperada. En octavo eso llega al 11%, y en cuarto medio, en el fondo, no terminan de acuerdo a lo esperado el 22%. Como pueden ver, esto cambia fuertemente en el mundo particular subvencionado, donde llega al 59%, o sea, tenemos un 41% de niños que no termina de acuerdo a esa trayectoria, con todos los impactos que sabemos que esto tiene en términos de fundamentalmente autoestima, sentimiento de competencia personal y pertenencia a un grupo. La pertenencia al grupo es algo que se desarrolla fuertemente en la escuela. De hecho, en Chile, en octavo básico, tenemos un dato que a mi juicio es uno también de los más dramáticos del CIMSE, que es que 1 de cada 3 niños cree que la violencia es la forma de resolver los problemas, de resolver los conflictos. Y eso da cuenta de una falla que estamos teniendo a nivel de pertenencia y de desarrollo de habilidades psicosociales que se desarrollan en la escuela, ¿no? Y en tercer lugar, finalmente, como pueden ver aquí, en la educación municipal este porcentaje llega a menos de la mitad de los estudiantes. El 49% solamente llega a terminar cuarto medio. Acuérdense
que la gran mayoría de los establecimientos técnicos profesionales eran del mundo municipal. Por lo tanto, este es un impacto que podemos ver mucho más fuerte en esto, ¿no? Desde la perspectiva de las expectativas de los estudiantes, ellos predomina fuertemente un sistema que está muy orientado a la inserción laboral temprana, pero con una débil formación general, que es uno de los temas bueno, hay un nuevo currículum que está partiendo, que de hecho es una de las cosas que hemos recogido, que los estudiantes plantean la dificultad de comenzar con un currículum nuevo en formación general en un año como este de pandemia, ¿no? Pero bueno, hay una gran debilidad en la formación general, en cómo se desarrollan las habilidades para continuar aprendiendo a lo largo de la vida, especialmente en el mundo técnico profesional. No es privativo en todo caso, también esto es algo que pasa en el mundo humanista científico, hay que decirlo. Las mujeres tienen menos participación en las especialidades técnicas que son mejor remuneradas. Y aquí hay un tema de equidad que es importante. También aparece en el informe las diferencias entre cómo las mujeres y los hombres acceden a la formación técnico-profesional, digamos. Y la elección es determinada mayormente por expectativas de inserción laboral temprana, donde además hay un alto porcentaje de jóvenes, el 30%, que en el fondo elige la modalidad, la verdad, sin mucha información al respecto, fundamentalmente por las modalidades que están disponibles, ¿no? Este es un estudio del CIDE, de la Universidad Alberto Hurtado, Sepúlveda Valdebenito, también está la referencia ahí abajo, ¿no? Y en esto hay una oportunidad que no la puse aquí, pero aprovecho de mencionarla, que es que los servicios locales de educación en el proceso de irse instalando tienen una oportunidad de ir articulando las especialidades técnicas que se ofrecen en el servicio local, que son pertinentes para el territorio y que podría ser muy interesante que los estudiantes se pudieran mover dentro del servicio local, pudiendo acceder a la formación en otras especialidades que no necesariamente están en su liceo, pero que están en otros liceos del servicio local, que podría ser interesante para mejorar este indicador acá, en términos de que los estudiantes puedan elegir una modalidad que efectivamente tenga que ver con sus intereses y que les permita como sostener continuidad y fluidez en la trayectoria futura, ¿no? Me avisan si me estoy pasando con el tiempo, ¿no? Mauro, pero no. Estamos un par de minutitos para que vayas cerrando ya las ideas. Voy cerrando. Perfecto. Voy cerrando, pero en el fondo lo esencial es esto, es lo que aquí quería llegar, porque es información que estoy dando. Frente al nuevo sistema de acceso, y aquí quiero hacer el reconocimiento a la estudiante en práctica que les comentaba, ella se llama Rosario Zamora, doy la autoría porque además es un trabajo que está haciendo en desarrollo ahora. Estamos haciendo un proceso desde Educación 2020 y ella está de alguna manera llevando el proceso para conocer la visión de los estudiantes respecto a el cambio de la prueba, las principales dificultades, y cosas que están en el fondo, qué saben de la nueva prueba, qué quisieran que sea distinto. Y aquí creo que es bien interesante ver un poco la voz de los jóvenes. Sobre si saben, qué saben de la prueba, sienten que igual es como lo mismo, solo que con menos materia. Porque igual, esto está con citas, ¿no? Porque igual está midiendo a todos unos estudiantes de diferente estatus social, por así decirlo, estatus económico, con una misma prueba. Y creo que no debería ser así. Entonces caen en lo mismo. Quiten, saquen cualquier materia, va a ser lo mismo. Hay, de alguna manera, una demanda que es coincidente con lo que veíamos al principio respecto a la equidad, ¿no? Por otro lado, yo por lo menos no he tenido ninguna clase este año y es como súper injusto comparar, no sé, un colegio que tiene un horario normal ahora en clases como de 8 a 2 de la tarde a un colegio que ni siquiera está teniendo clases. De alguna manera aquí hay una demanda y es una situación que es real. En este caso se está juntando el cambio de la prueba con el cambio con el desafío de un año que ha sido totalmente fuera de lo planificado, ¿no? Sobre si la prueba es justa, los estudiantes plantean, son casos, son citas que ahora se estudia por porque no estamos yendo a clase, entonces si no te pasan la materia no podías acceder a tus clases porque no tenéis internet, tenéis que buscar otra forma, entonces no todos tienen la forma para aprender, creo yo, entonces de por sí, dándola este año es muy injusta para muchos. Aquí hay un tema y que también nos levanta la necesidad de pensar en mecanismos alternativos de acceso a la educación superior, sin duda. Voy a saltarme, la presentación va a quedar súper disponible, pero si es que leo todo no voy a alcanzar y quiero hacer una reflexión final respecto a un
al sistema educativo, aquí tengo desafíos que estamos abordando o que tenemos que abordar como país, ¿no? Que es la necesidad de tener un sistema más flexible de trayectorias en la formación técnico-profesional. Por ejemplo, les hacía la mención a la posibilidad de moverse especialidades entre liceos de un mismo servicio local de educación. Ahí hay una potencialidad, una oportunidad en una política que se está instalando y que podría ser abordado desde la pertenencia territorial también. La necesidad de diseñar un programa nacional de formación dual que relacione el mundo de la educación con el mundo laboral. De hecho, en los datos que nos muestra la OCDE, los datos de Chile, tenemos un porcentaje bien bajo de currículum en el fondo de formación en la práctica también. Mejor formación general y valorizar el tema de las carreras y mejor sueldo. Y yo hay una reflexión que quiero hacer para terminar porque creo que tenemos que visibilizar cómo este es un desafío que trasciende a lo educacional. Además, mirándolo, voy a volver al principio, mirando cómo teníamos los datos de equidad y de desigualdad en Chile, ¿no? Que tiene que ver con una pequeña idea, como una pista respecto a la estructura del sistema salarial en nuestro país. En Chile, estos son datos de la Fundación Sol, perdón, no está ahí abajo, se lo voy a agregar, ¿no? El 53,1% de los trabajadores, los y las trabajadores ganan menos de 400.000 pesos al mes. Menos de 400.000 pesos al mes. El 79,8%, o sea, casi el 80% gana menos de 1.000.000 de pesos al mes. Me faltó un punto. Y solo el 6,1% de los trabajadores, los y las, ganan más de 1.000.000 de pesos al mes. Entonces, es importante entender que la necesidad que planteamos aquí de valorizar las carreras TP tiene que ir de la mano de la necesaria revisión y reflexión respecto a la estructura salarial, porque si no es, y sobre todo teniendo Chile el porcentaje que tiene de un 141% de diferencia, que es el segundo más alto de la OCDE, es muy difícil avanzar en una revalorización, ¿no? Este es un tema que a veces es como un poco el tema tabú, pero yo creo que es importante ponerlo encima de la mesa y reflexionar respecto a eso, ¿no? Cierro con finalmente como otro tipo, o sea, como desafíos, como la otra ronda de desafíos, digamos, desde la perspectiva de desarrollar incrementos de admisiones, eso es lo que está pasando, el tema del financiamiento público para la educación técnico-profesional en general, es un tremendo desafío del Marco Nacional de Cualificaciones, pero yo presumo que eso lo van a abordar también quizá los otros expositores, pero ciertamente hay un desafío clave en Chile, porque además a esa articulación debería ir de la mano el tema de la estructura salarial. Y finalmente hay una hoja de ruta de la Estrategia Nacional de Formación Técnico-Profesional a la cual se llegó con un amplio espectro de actores y creo que es algo que deberíamos mirar como política de Estado y por lo tanto seguir construyendo desde ahí. Eso, y como nosotros decimos desde Educación 2020, ciertamente el proceso que estamos como país nos llama a pensar una nueva educación para un nuevo Chile, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, Alejandra, y además muy oportuna la presentación, más ahora que se van a discutir justamente los nuevos lineamientos de una constitución y me lleva a pensar justamente todo esto que tú estás planteando de muchas cifras muy interesantes. Cada una de ellas uno ve, es un mundo, por cierto, cada una da para un seminario aparte, pero sí. Indudablemente es un excelente trabajo en poder, finalmente resumir todo lo que son las dificultades y los problemas que estamos teniendo hoy día. Así que muchas gracias por eso y vamos a continuar porque dentro del informe de Educación at a Glance 2020, junto con el foco de la educación vocacional y técnica, se incluyó un capítulo especial, y como no, sobre educación y pandemia. Lo que se busca es tratar de identificar los efectos que ha tenido esta pandemia en los sistemas educativos de los países participantes. En esa misma línea, para continuar, vamos a escuchar a Camille Salvi. Él es economista, doctor en estudios sobre desarrollo por la Universidad de Sussex, en Reino Unido, fue coordinador de educación del Banco Mundial y es autor de numerosas publicaciones en la materia. Actualmente es consultor internacional en educación superior y asesora a instituciones de educación superior, gobiernos y otras organizaciones alrededor del mundo. Camille, muy bienvenido. Por favor, tú con la palabra. Perfecto. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Quisiera empezar con una oración. Querido Dios, si por favor podrías desinstalar y reinstalar 2020 porque tiene un virus.
Hace 10 años, un amigo mío de Estados Unidos fue reclutado como profesor en una universidad en Singapur. Y a su gran sorpresa, cuando llegó allá, además de darle la llave magnética para entrar a la universidad o las llaves de su oficina, le entregaron un termómetro y, quizás más importante, le obligaron a tomar una capacitación para aprender a enseñar en línea. Estoy hablando de hace 10 años. Y lo que pasó en Singapur fue una reacción a la epidemia del SARS de 2002-2003. Sin embargo, creo que muy pocas universidades a través del mundo se han preparado así para una posible pandemia. Hace 8 años, el rector de la Universidad de Stanford en California habló del tsunami que amenazaba la educación superior y aún viviendo en California, no estaba hablando de un tsunami de agua, sino de la educación digital. Y otra vez, no creo que mucha gente le haya puesto mucha atención. Y fue con este pequeño virus del COVID-19 que de un día al otro la educación virtual se ha hecho realidad a través del mundo. Lo que quiero hacer en mi breve intervención es hablar primero del impacto de COVID-19 en las universidades, incluso en Chile, y segundo, preguntarnos cómo nos podemos preparar para un futuro post-pandemia. Como lo saben, en Chile, como en otras partes del mundo, a mediados de marzo, dentro de pocos días, hemos visto a estudiantes, académicos, administrativos enfermos y tristemente también muertos. Cierre de los campuses físicos. De un día al otro ya no hay clase presencial. Dificultad de hacer investigación, de organizar los exámenes. Muchos estudiantes sin lugar por donde vivir o los recursos. Interrupción de la movilidad internacional. Y ya vemos, no sé si eso ya ha pasado en Chile, pero lo he visto en muchos otros países, profesores y administrativos despedidos por la crisis económica. Esta foto nos puede hacer sentir nostálgicos. Eso antes del marzo. Hoy es la triste realidad de un día al otro. Y irónicamente, lo que era que hacían solamente unos profesores muchas veces considerados como originales, excéntricos, pero sí innovadores, se ha transformado en la modalidad principal para la enseñanza y el aprendizaje de la educación superior. Digo irónico porque en muchas universidades, y eso sí es el caso en Chile, lo he visto, la educación en línea no tenía una consideración muy positiva, era para los demás, para los hijos de los demás, no para mis hijos. Incluso en algunos países, tanto el sistema de acreditación de la calidad o hasta las mismas leyes de educación superior, distinciones negativas en contra de la educación superior. Por favor, que no se preocupen por el ruido, es que estoy en un hotel en Washington y justamente hoy hay una simulación de incendio, pero todo está bien. Estaba hablando de la ley de educación superior en el Perú, por ejemplo, cuando se lanza la primera ley de educación superior en 2014, por ejemplo, tenía regulaciones específicamente en contra de la educación virtual. Por ejemplo, uno puede ser decano en la universidad peruana si tiene su doctorado en línea, menos rector, por supuesto. ¿Qué ha significado el cambio a la educación en línea? Tener una buena conexión al Internet, buena plataforma LMS, recursos digitales, profesores capacitados, estudiantes preparados y alineamiento entre las modalidades de evaluación tradicionales y la nueva modalidad de educación en línea. Y esto nos ha permitido reconocer problemas estructurales que ya existían, de los cuales ya éramos conscientes, pero que no siempre se ha propuesto soluciones para enfrentarlos.
recursos escasos de algunos estudiantes. Y ya Alejandra nos dio estadísticas muy inquietantes sobre las brechas en el caso a nivel de educación media, que por supuesto se van a encontrar a nivel de educación superior. Acceso limitado al Internet, infraestructura digital inadecuada de las universidades y un modelo de financiamiento precario en los países o las instituciones donde el porcentaje de cobro de matrícula es muy alto. Y Alejandra nos compartió esta estadística que lo resume muy bien, que el promedio de cobro de matrícula, de la contribución del sector privado, de los pagos privados al presupuesto de las universidades, de 29% en los países de la OCDE en promedio y el 64% en el caso de Chile. Aquí una foto, pues yo vivo normalmente en Colombia, una estudiante de un grupo indígena que tiene que usar el celular de su madre para poder conectarse a la clase. Aquí una foto de Chile, esta estudiante en el techo para tratar de conseguir la señal. Por supuesto que las dificultades van a ser muy difíciles para la gran para muchos estudiantes. En Chile, estadísticas de CACEN, la encuesta CACEN nos dicen que 29% de los estudiantes no tienen computador en su casa. El 13% ni siquiera tienen celular para tener acceso al Internet. Y aún si tengo computador en mi casa, a lo mejor lo voy a tener que compartir con mis padres y ellos también trabajan desde la casa o con mis otros hermanos que estudian al mismo tiempo. Otra encuesta en Chile nos dice que el 75% de los estudiantes están sin habilidades para trabajar a distancia, no están. ¿Ahora está bien o es demasiado ruido de...? No, te estamos escuchando, Jamil. Yo creo que se escucha. Obviamente vamos a tener el pitito por unos ratitos, pero yo creo que si tú puedes seguir con la presentación, continuamos, no hay ningún problema. Listo, gracias. Bueno, ¿qué respuesta han aportado las universidades chilenas? Esfuerzos para donar computadores y conexión a Internet a los estudiantes que no tenían, becas de emergencia a estudiantes en dificultad financiera, una participación muy espectacular en la investigación sobre COVID-19, las universidades que tienen facultad de medicina, apoyo médico a través de sus estudiantes que estaban a punto de terminar, los médicos a los enfermos, línea de atención al público. Y por supuesto, el gran desafío ha sido cómo garantizar la calidad de la integración de la educación pasando a esta nueva modalidad. Cómo se diseña e implementa educación en línea, cómo mantener la integridad de los programas, de la evaluación y cómo asegurarse que los estudiantes estén participando, estén aprendiendo en este proceso. Y para eso quiero pasar ahora a la segunda parte, cómo nos podemos preparar para el futuro post pandemia. Y aquí hay dos niveles, la contribución del gobierno y de las universidades. En Chile, como en muchos otros países, el gobierno ha dado apoyo financiero tanto a los estudiantes, universidades, como a los estudiantes que lo necesitaban. Expansión y fortalecimiento del acceso a banda ancha, programa de capacitación a los profesores para educación en línea. En Chile, más que en otros países, quiero reconocerlo, hubo un esfuerzo para acompañar el tema de la salud mental, que de repente ha sido y sigue siendo un gran desafío, tanto para estudiantes, pero también para académicos, administrativos, y también se observa en Chile como en otros países que las académicas mujeres tienen aún más dificultades porque no necesariamente la división de labor dentro del hogar es equitativa entre el esposo y la esposa.
Y en otros países, eso no lo he visto tanto en Chile, pero a lo mejor me equivoco, me lo pueden señalar. Muchos países han flexibilizado mucho las reglas y los criterios de aseguramiento de la calidad en tiempo de educación en línea, postergando los procesos de acreditación, cambiando los sistemas de ingreso a las universidades, etc. En cuanto a las universidades, un gran esfuerzo, por supuesto, para capacitar a sus profesores y sus estudiantes. Las universidades han tenido que tomar decisiones rápidas acerca de nuevos métodos de evaluación y requisitos para la titulación. Algunas han pasado, ya no hay notas, sino solamente o uno aprueba la materia o no la aprueba, y esfuerzo para que todos aprueben, cambio en los sistemas de exámenes, tratando de hacer más evaluación continua o exámenes donde a libro abierto, acceso abierto al Internet para medir realmente la capacidad de análisis, no la capacidad de memorización. Y algunas universidades tratando de hacer un monitoreo estrecho de los estudiantes en riesgo de perder sus materias o su programa, a veces usando Big Data, Predictive Analytics, inteligencia artificial, y poniendo en marcha programas para apoyarlo. Ahora, lo que quiero insistir en un aspecto es que con esta pandemia muchas universidades se han enfocado en la parte tecnológica. Y yo creo que es un error, porque no se trata solamente de tener la mejor plataforma, el sistema LMS, etcétera, sino realmente que la calidad de la experiencia de aprendizaje para el estudiante. El aprendizaje en línea no es un deporte de espectadores. Muchos profesores lo único que han hecho es grabar su clase normal, magistral, ponerla en línea y esperar que con milagro los estudiantes van a aprender. La educación en línea de calidad requiere promover un sentimiento de pertenencia, que el estudiante que está en su casa, aislado, angustiado, no se sienta solo, sino que se sienta conectado con el profesor y los demás estudiantes. Explicar bien las expectativas de aprendizaje y tratar de aplicar tecnologías más simples y más fáciles de acceso y de uso. Hacer participar a los estudiantes lo más posible y ofrecer retroalimentación y evaluaciones significativas. Para parafrasear el título de un libro muy lindo sobre el aprendizaje centrado en el estudiante y traduciendo del inglés, se trata de despertar la curiosidad, encender la pasión, desencadenar el talento. Y lo que digo que para la educación en línea, obviamente se aplica también a la educación tradicional presencial en los campuses. Y es lindo ver que algunas universidades han aprovechado para generalizar innovaciones educativas para hacer el aprendizaje más activo, interactivo, centrado en el estudiante, hacerlo también experiencial, más multidisciplinario, basado en problemas, basado en competencias, usando simulaciones, y quizás lo más difícil es cómo alinear la evaluación a estos nuevos métodos. Yo siempre hablo del triángulo de oro, que innovaciones tienen que al mismo tiempo abarcar currículo, pedagogía e evaluación, por supuesto con un uso apropiado de la tecnología. Aquí unas fotos de universidades que ya tenían avances en este tema. Aquí un robot en la Universidad de Oklahoma que trabaja con la biblioteca virtual, que acompaña a los estudiantes en su búsqueda bibliográfica, que responde a preguntas. Es interesante que las encuestas mostraron que el estudiante es incapaz de distinguir entre un ser humano que le responde o si el robot, porque el robot lo hace muy bien. Ahora le presento a Maria Bot, que es una robot asistente de profesor que usa inteligencia artificial para responder a las preguntas de los estudiantes y acompañarlos en sus clases. El uso también de la realidad virtual. La Universidad de Victoria en Nueva Zelanda ya lleva 5 años
usando esta plataforma para todos sus programas, que les permite hacer como una visita de campo todos los días y de explorar y simular de manera intensa. Este mes, en la Universidad Médica de Brighton, en Inglaterra, por primera vez se hicieron clases de anatomía y de disección de cadáveres usando en directo y con la realidad virtual. Estudiantes de todas partes del mundo se pudieron participar y también explorar con el profesor de manera que ni siquiera en la forma presencial hubieran podido hacer. En conclusión, a lo mejor se acuerdan de esta palabra que se lanzó al final de la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética se cayó, VUCA en inglés, que se dice significa volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad. Yo creo que esta palabra que fue usada para describir el nuevo mundo político se aplica aún más para describir el impacto del COVID-19. Este dibujo también que nos muestra la evolución a lo largo de este año académico, como empezamos a la izquierda, todo bien, y el resultado que vamos a lograr. Es cierto que vamos a ver en casi todas las instituciones una caída de los logros de aprendizaje para la gran mayoría de los estudiantes. Y este tema de las angustias de la salud mental de muchas personas afectadas por el aislamiento, la angustia, a lo mejor perdieron un familiar al COVID, los papás perdieron el empleo, etc. Entonces, ¿cómo bajo estas condiciones podrán haber cumplido con el aprendizaje normal? Y por eso el gran desafío ahora es de tener un buen plan para preparar el post-pandemia. Es que yo veo, para concluir, que hay al mismo tiempo un gran desafío, una gran oportunidad. El desafío es que COVID-19 ha sido un amplificador de las desigualdades. Alejandra nos mostró a nivel de la educación media. Imagínense cómo bajo la pandemia todo se ha ampliado. Entonces, las universidades tienen que reflexionar cómo superar estas desigualdades, pero al mismo tiempo eso es el aspecto más positivo. Yo creo que COVID nos ha servido de acelerador para las innovaciones. Para las universidades, la prioridad ahora, por supuesto, es primero garantizar la salud de la comunidad universitaria, no hacer lo que hemos visto en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, donde han reabierto las universidades muy temprano, sin tener las medidas de salud listas, bajo presión ideológica en algunos casos o económicas de sobrevivencia para las universidades. Mantener un funcionamiento de la universidad con calidad, ejercer un papel más proactivo como referencia científica para la sociedad y el gobierno, con el Brexit, con Trump en Estados Unidos, con Bolsonaro en Brasil. Hemos visto ataques en contra de las universidades, en contra de la ciencia. Un amigo rector mío de Brasil me dijo que nunca había tenido tantas oportunidades e invitaciones para hablar en público, para defender el uso de la ciencia, explicar que no, la Tierra no es plana, que sí las vacunas sirven, etcétera. Y finalmente reflexionar sobre un nuevo modelo educativo. A lo mejor darnos cuenta que la clase magistral no sirve, es algo del siglo XIX, XVIII o anterior. Las pruebas de admisión, es bueno tratar de mejorar la PSU, pero ¿por qué no deshacerse? Necesitamos realmente una prueba de admisión para el ingreso a la educación superior, la organización en semestres, la duración muy larga de los estudios en el caso de las universidades chilenas, los exámenes high stake con mucha importancia al final del año, y las universidades que no piensan mucho en la educación a lo largo de la vida, que debería ser aún más importante que solamente educar a los jóvenes egresados de la educación media. Muchas
preguntas que hacer para diseñar un nuevo modelo educativo para el siglo XXI, el nuevo modelo económico que haga a las universidades menos dependientes del cobro de matrícula y planear para las contingencias. Y finalmente, mi última lámina, también prioridades para el Estado chileno. Yo participé en 2008-2009 en la evaluación de educación superior en Chile con la OCDE y el Banco Mundial. Y en aquella época se veía el sistema chileno como el mejor de América Latina, muy innovador. Pero en los últimos años, yo no sé qué ha pasado. Muchos cambios del sistema de financiamiento, ahora muchos cambios del sistema de aseguramiento de la calidad, sin reconocer necesariamente lo bueno que existía antes, tratar de mejorarlo en lugar de cambiarlo a un sistema que no necesariamente corresponde a la realidad chilena. Veo irónicamente en un sistema liberal intentos de imponer decisiones a la soviética sobre el costo de los programas, sobre el aseguramiento de la calidad con un modelo único, muy burocrático. Y lo que más me ha impactado en Chile es que no se trata de políticas de Estado. Alejandra mencionó esta palabra que me parece muy importante, es que han sido políticas y reformas de consenso. Y lo que espero es que con el último referendo, que realmente haya un cambio y que la sociedad chilena sea capaz de trabajar de manera consensuada para diseñar el futuro de su educación superior. Y termino con esta foto para indicar que no es posible devolvernos a la normalidad de antes del COVID. Yo creo que hay que mirar el futuro, construir un futuro mejor, recordando las sabias palabras del filósofo Séneca, que nos dijo hace más de 2000 años algo que se aplica tanto al Estado chileno como todo y a las distintas universidades, que no hay viento favorable para los que no saben a dónde quieren ir. Es una muy buena frase para terminar, Jamil. Agradecido de tu presentación. Tengo una duda, si tienes el sonido ambiente de este pito que suena. Se escucha allá, ¿no? ¿Tú lo escuchas allá? Sí, es la alarma de fuego que están haciendo justamente un simulacro ahora, y espero que paren rápido. No hay problema, no hay problema. Es solamente para saber si era una cosa externa o era el audífono, pero si tú me dices que te está sonando ahí en la pieza, claro, es el alarma, pero yo creo que se escuchó bastante bien y además dejaste planteada un montón de temáticas que son sumamente interesantes e importantes. Vamos en un momento a plantear, a ver si quieres, no sé si todavía está sonando, quisieras redondear alguna idea que quizás sientes que la tuviste que pasar más rápido. Cuéntame. Yo quizás las dos palabras que use es al inicio, cuando se habló de COVID, dijo, eso es el virus no discrimina. Eso afecta a los países ricos, pobres, etcétera. Pero en realidad sabemos que sí, el virus discrimina. En Estados Unidos hemos visto una proporción mucho más alta de miembros de los grupos minoritarios, población afro, latinos, los inmigrantes en Europa, y vemos que en todos los países se afectan más a los grupos más pobres. Y la otra para entonces esta amplificación de las desigualdades, que creo que realmente hay que enfocarnos en el repensamiento del funcionamiento de las universidades, pero cómo aprovechar estas innovaciones para deshacernos de características muy tradicionales de muchas universidades hoy en día. Y yo creo que esto es una gran oportunidad para repensar seriamente modelos donde los profesores han estado más al centro de la educación que los estudiantes. Hacer este cambio es muy, muy importante. Vale, muchas gracias, Jamil, por tu presentación. Una vez más también interesante cifra la que nos aportas, y yo creo que muchos pensamos
que hay que resetear el 2020 porque efectivamente tiene un virus, literalmente, como tú lo señalas. Vamos a ir ahora con la última exposición para luego abrir la ronda de preguntas. Les reiteramos la posibilidad a todos nuestras personas que están conectadas, que tienen la alternativa de poder plantear preguntas en el chat de este webinar. Nosotros vamos a ir tomándolas, vamos a ir eligiéndolas y vamos a tratar de dar respuesta a la mayor parte de ellas. Vamos con el turno de Pilar Romaguera, economista de la Universidad de Chile, doctora en economía de la Universidad de Boston, Estados Unidos. Fue subsecretaria de Educación entre el 2006 y el 2008 y miembro del Consejo Nacional de Innovación entre el 2008 y el 2014. Actualmente es rectora de la Universidad de las Américas y es también la dueña de casa. Pilar, bienvenida, tú tienes la palabra. Hemos tenido hartas dificultades hablando de tiempos de pandemia desde la presentación, así que espero que pueda ver y que la puedan... a ver, estamos aquí tratando de... Se ve perfecto, Pilar, se ve perfecto. ¿Es perfecto? La presentación, ponla solo en modo presentación. Tú también, ningún problema, está perfecta la conexión, así que estamos perfectos. A ver, déjame simplemente... ¿estamos ahí, Mauro? Eso. Y lo último, achica por favor en la flecha naranja de arriba de tu panel que está a la izquierda, achica eso para que no aparezca el ahí. Eso. Perfecto. Estamos listos. Vámonos. Bueno, ha sido un proceso difícil, así que gracias también por la paciencia y gracias a los expositores previos en los cuales los tuve que escuchar por teléfono. Mira, lo que queríamos conversar o plantear hoy día es volver sobre el tema de las trayectorias hacia la educación superior que plantea el informe de la OCDE. Vamos a ver si esto corre. Si esto corre. Creo que abajo de pronto aparece una línea que puedes, a ver si mueves el cursor hacia abajo, de pronto aparece un pequeño... Sí, lo que pasa es que... No se preocupen, son cosas del teletrabajo. Ahí estamos, ahí está avanzando. Así que ya tenemos la primera lámina también, Pilar. Ahora yo creo que vamos a poder finalmente. Mira, Mauro, gracias de nuevo por la paciencia. Vamos a hablar de, primero, los hechos estilizados que presenta el informe de la OCDE y después sobre las trayectorias educativas, que es el punto principal que queremos hacer. Y ahí nos saltamos parte de la introducción. Ya. Entonces, hay tres puntos por lo cual es importante. Primero, porque presenta indicadores comparativos. Siempre es interesante mirar a Chile versus los países de la OECD. También por la mirada que promueve la OECD, ¿cierto?, que es eliminar las desigualdades en las oportunidades educativas para mejorar la movilidad social y las condiciones socioeconómicas de la población. El informe 2020 se enfoca básicamente en educación, en educación técnica, a pesar que uno se puede preguntar por qué es tan relevante desde el punto de vista de una universidad hablar tanto de la educación técnica, espero demostrarlo que las trayectorias sí son muy relevantes. Entonces, sigamos avanzando. En el caso de Chile, muestra una estructura de educación técnica que es muy distinta al resto de los países de la OECD. Y no sé si estamos tan conscientes, nosotros, los chilenos y quienes se dedican a la política educacional en Chile, de las diferencias que presentamos. Y que finalmente van a incidir en que nuestros jóvenes entran al mercado laboral muy poco preparados. Y eso es la mala noticia que debemos internalizar para mejorar.
Cuando uno mira la participación en general de la educación técnica, las diferencias no son tantas, es un 17% en la OECD y un 14% al nivel de Chile. Sin embargo, cuando uno entra en un segundo nivel, se da cuenta, bueno, que gran parte de la educación secundaria en Chile es general, ¿cierto? Ahí MSH es la enseñanza media científico-humanista, donde se forma la mayor parte de nuestros jóvenes, y la enseñanza media técnica profesional, que ha ido, tuvo su pic a mediados de los 2005-2006, y ha ido disminuyendo su participación. Entonces, la mayor parte de los jóvenes que estamos formando en la educación media o secundaria, además de todos los problemas que tenemos de desigualdad y todos los problemas de formación que tenemos en ese nivel educativo, tenemos que estar conscientes que se están formando con una educación general que, como la OCDE lo enfatiza muy bien en su informe, no lo forma adecuadamente para ingresar al mercado laboral. Entonces, si vemos lo que viene después, nos damos cuenta que desde ese nivel secundario pasamos a una educación superior. Esta es la distribución de la educación superior en Chile, en que tenemos los FT, los IP, que básicamente entregan educación técnica, y las universidades que tienen algún pequeño porcentaje de educación técnica, algunas de ellas básicamente programas de continuidad. Entonces, tenemos formación técnica, pero básicamente en los programas cortos de nivel superior, y muy poca formación técnica en el nivel de la educación secundaria. Entonces, sigamos con los hechos estilizados. ¿Cuáles son los patrones o las regularidades que se muestran en general en los países de la OECD? Y después vamos a hacer el punto de dónde Chile está fuera de ese patrón. En general, los jóvenes hoy en día tienen una menor probabilidad de seguir una carrera técnica comparado con lo que hacían sus padres. Eso es el promedio de estos países. Hay persistentemente diferenciales de ingreso a favor de la educación superior, y sabemos, nos fue recordado recientemente por una de nuestras expositoras, y lo vamos a mostrar a continuación, que las diferencias de ingreso en nuestro país son enormes. Y por otra parte, los jóvenes tienen una alta expectativa sobre el nivel educacional que van a alcanzar en el futuro. Eso es en base a datos de la encuesta PISA para jóvenes de 15 años. Este es un recordatorio, porque este gráfico ha sido presentado en muchas otras oportunidades, de las fuertes desigualdades que muestran los ingresos relativos de la población chilena. Aparece Brasil, Chile y Colombia, digamos, en los primeros, uno no debería decir los primeros lugares, pero con las mayores diferencias de ingreso entre la población que tiene educación secundaria y la población que tiene educación terciaria. Y cuando uno relaciona las diferencias de ingreso entre educación superior y educación media o secundaria, que en este gráfico está en la línea, digamos, horizontal, con las expectativas de ingreso que tienen, las expectativas de acceso a la educación superior que tienen los jóvenes, ve obviamente una fuerte correlación, nuevamente con Chile, Brasil y en este caso Costa Rica en los lugares más altos. Eso significa que países con fuertes diferenciales de ingreso, lamentablemente como los que tiene Chile, obviamente los jóvenes tienen muchas expectativas de que esa situación va a mejorar accediendo a la educación superior, y ellos se visualizan en una situación muy distinta en cuanto a qué nivel van a llegar en la educación superior versus la generación previa. Y esas expectativas naturalmente son complejas. Una situación de tan altas expectativas puede conducir a situaciones de frustración. Volviendo al tema de la composición educacional de la población chilena, y en particular de los adultos jóvenes, y este nuevamente es un cuadro que está tomado del informe con una pequeña selección de los países, encontramos un patrón
que Chile presenta que es disímil, que es un patrón que debemos volver a revisar. Aquí la población se agrupa en los que tienen desde nivel primario o bajo secundario, que en Chile es un 15% de la población, un 42% de la población que tiene formación secundaria general, un 10% que tiene formación técnica, y Chile tiene un 34% que tiene educación superior, dentro del grupo de 25 a 35 años. Si miramos Irlanda, que también tiene un fuerte porcentaje de la población con formación general, secundaria general, tiene un 9% en el tramo más bajo, 21% en el tramo intermedio, pero su educación superior alcanza un 70%. Entonces, es otro patrón en el sistema educativo, miramos el caso de Eslovenia, que tiene un 41% de su población que es secundaria, pero es secundaria técnica. Entonces, lo que ese patrón nos está mostrando, y lo que Chile está mostrando, es lo que estamos destacando en la parte baja de esta presentación, dice, lo que es distinto para el caso de Chile es la formación y trayectoria de los jóvenes. En la mayor parte de los países, la educación secundaria vocacional, en nuestro caso la educación media, técnica y profesional, tiene una importante participación y se entiende que prepara a los jóvenes para su entrada al mercado laboral. Por otra parte, se supone que la educación secundaria general los prepara para la educación superior. La educación secundaria general no prepara a los jóvenes para una entrada directa al mercado laboral. Y es ahí donde tenemos la mayor parte de nuestra población. Este gráfico, que se ve un poco enredado por las líneas, pero vuelve a mirar los mismos datos que presentamos hace 2 pantallazos atrás. Si miramos la composición educacional de nuestra población de 25 a 34 años, según su nivel educacional, tenemos que en el nivel más básico, que aquí se considera básica y el ciclo más bajo de la secundaria, tenemos un 15% de las personas. O sea, ese 15% de la población salió al mercado laboral con esa formación. Al día de hoy, insuficiente. En educación secundaria, tenemos el gran grupo, ¿sí? de nuestra población de 25 a 34 años. El 51% de nuestra población tiene solo educación secundaria. Un 10% tiene educación secundaria o media, como le llamamos nosotros, vocacional, que salió con un nivel técnico que le permitiría insertarse en ese nivel en el mercado laboral, pero hay un 41%, una gran masa de gente que tiene solamente formación general, y con esa formación salen al mercado laboral, que nuevamente reiteramos, si uno lo mira dentro de los patrones de la OCDE, se considera insuficiente. Y después, digamos, de ese porcentaje, hay un porcentaje que sube a la educación secundaria o terciaria, donde tenemos un 34%, compuesto por un 10% vocacional, y finalmente por la educación superior, digamos, que es más de tipo universitario, que es un 24%. Entonces, la conclusión es que un 56% de la fuerza laboral, o sea, la mayor parte de nuestra población, no tendría, según este análisis, un nivel de formación para el trabajo como el que se requiere hoy en día. Y eso, obviamente, es un grave problema, y yo creo que es fuente de de los diferenciales, de los problemas y de las crisis que estamos hoy en día advirtiendo. Y aquí simplemente volvemos a ratificar esto comparando con otros países. O sea, hay países como Dinamarca, Finlandia, Alemania, Noruega, una parte importante de su población se forma en nivel técnico, a nivel secundario, y tienen tasas de educación superior en el rango de 40-50%, entre 33 y 49% para el caso de estos países. Chile tiene, como miramos hace un slide atrás, 34%
de su población con educación superior. Hay otros países en que la mayor parte de la educación secundaria es general. Mencionamos el caso de Corea, mencionamos el caso de Irlanda y en cierto sentido también Estados Unidos. Pero esos países tienen, esos jóvenes siguen subiendo y acceden, ya sea a programas cortos o a programas más largos, en la educación superior en su gran mayoría en un 70%. Y Chile entonces no está ni en un lado ni en el otro, no tiene las cosas ni buenas que tienen los países europeos, ni tampoco las cosas buenas que tiene un modelo como Corea, Irlanda y aún Estados Unidos. Entonces es en ese sentido que terminamos planteando que nuestra formación está desalineada y que en esas circunstancias hay cosas de raíz que se pueden mejorar, pero también hay que facilitar las transiciones, hay que facilitar las progresiones desde los niveles más bajos educativos hacia arriba para poder enfrentar los problemas que el mercado laboral tiene hoy en día. Entonces, el informe, no solamente por esta razón, porque ellos miran el promedio de la OECD, no están solamente, obviamente, mirando a Chile, pero muestran un conjunto de argumentos en favor de estas progresiones, en favor de facilitar estas progresiones. Contribuyen a que los estudiantes desarrollen sus habilidades, muestra que los programas más técnicos no son un callejón sin salida del sistema educativo. Y finalmente, para concluir, en una presentación que lamento si fue un poco, digamos, no tan fluida por los problemas que tuvimos de conexión, de conexión con los computadores. Queremos concluir con esta slide en que marca dos temas. La educación terciaria sigue siendo y es un motor clave del desarrollo económico y social de los países, y se requiere una construcción de más vías que permitan un tránsito, una trayectoria entre los distintos niveles educativos, y especialmente en el caso de Chile, dada la estructura que estamos mostrando de nuestro sistema educativo. Yo con eso voy a ir cerrando lo que es mi presentación. Quisiera una última mención, hacer una relación con el nuevo sistema de admisión que parte el 2021. Si bien es cierto, este nuevo sistema de admisión quizás no muestra tantas diferencias con respecto a los jóvenes que se están graduando de cuarto medio y que luego aspiran a ingresar a la universidad, lo cual es un problema porque sabemos que la distribución de puntaje de la PSU está fuertemente correlacionada con el nivel socioeconómico de los estudiantes. Sí, es un sistema que abre más vías de acceso para la gente que viene con otras trayectorias, ya sea que venga del mundo técnico, ya sea que venga como segunda opción, graduados de otros programas, ya sea que venga programas de continuidad de estudio. Y yo creo que esa es una buena noticia en medio de este panorama general, que la verdad es que presenta fuertes desafíos para mejorar las competencias de nuestros jóvenes y mejorar su entrada al mercado laboral. Gracias, y con eso te devuelvo a ti, Mauro, la palabra. Muy bien, rectora, muchas gracias. Interesante la presentación también, y creo que toma mucha relieve lo que es el informe de la OCDE, porque de pronto uno lo lee y es un poco abrumador. Son tantos los temas y tan distantes, además, que estamos en algunos casos que yo tengo la sensación que evidentemente nos pasa que uno no sabe por dónde empezar, y más encima de una pandemia. Me gustó mucho ese dibujo que hizo Jamil del caballo, que partió siendo caballo y terminó en cualquier cosa. Vamos a la entrada a los otros panelistas ahora para que tengamos a todos ahí en la conversación, porque hemos ido recibiendo algunas preguntas y la idea es que podamos conversar algunos de estos temas. Nos falta Alejandra, ahí está Alejandra, estamos todos entonces, y por suerte, Jamil, ya no tienes la alarma de incendio. Yo lo que tenía miedo es que te fueran a buscar y te llevaran para afuera, digamos, que te sacaran. Era el mayor riesgo, fíjate. Bueno, la primera pregunta para
la voy a dejar abierta para que alguno, obviamente que por las presentaciones rápidamente se va a notar quién toma qué pregunta, pero vamos viendo algunas. Miriam Castro pregunta respecto al análisis de los diferentes estudios que se han hecho de la formación técnico-profesional. ¿Cuál es el papel que ha tenido el mundo comercial, industrial y empresarial, que es el que recibe a este grupo de egresados? ¿Qué tan comprometidos se han mostrado, tanto en su preparación como luego en la contratación de estos técnicos? No sé si alguien quiere tomar primero esta pregunta. Alejandra, quizás tú puedas tomar algo así. Que yo creo que apunta un poco al fondo. ¿Ah? ¿Cuál es la conversación que existe entre las instituciones de formación técnica y el mundo industrial y comercial? Sí, mira, yo te diré que yo veo desafíos a distintos niveles. Por un lado, hay toda una serie de desafíos que tienen que ver con las definiciones de la formación técnica. Las definiciones, y ahí, claro, lo que me resulta más cercano a mí por lo que yo he hecho, inevitablemente, es las definiciones más curriculares. Y cómo en el fondo la forma en que se trabaja y se desarrollan esas definiciones a nivel país es más, de alguna manera, es más alineada entre la política pública, entre las instituciones formadoras y el mundo productivo, ¿me entiendes? Como la necesidad de convergencia y de alineamiento ahí. Eso claramente es fundamental y yo te diría que a mí me ha tocado en particular, voy a transparentar, digamos, como que a mí me ha tocado tener buenas experiencias en esa línea, pero sin lugar a dudas yo creo que es un ámbito que es complejo, también desde, y voy a decirlo, también desde la forma en que se hace currículum en Chile, porque inevitablemente la forma en que se hace currículum en la educación secundaria, digamos, tiene ciclos de desarrollo curricular que son bastante largos. ¿Me entiende? Entre que se comienza a hacer la actualización, por ejemplo, de las especialidades y se llega a tener esto entrando en vigencia, son ciclos largos, por la forma, y está bien que existan contrapesos, el rol del Consejo Nacional de Educación, todo eso está muy bien, pero eso implica que la permeabilidad, por decirlo así, es difícil, toma más tiempo. Entonces yo creo que hay un desafío ahí que tiene que ver con cómo se trabaja en ciclos de desarrollo curricular que puedan ser más como periódicos. Y por otro lado, en términos como de la formación continua, yo creo que es fundamental. Bueno, en esto el tema del marco de cualificaciones es fundamental, porque en el fondo permite ir articulando la formación tanto en el mundo como formativo, el formativo, valga la redundancia, digamos, en las instituciones, pero también la formación en el trabajo. Y eso es muy importante ir como que todo este sistema de alguna manera haga sinergia. Y eso es algo donde tenemos que avanzar todavía. Yo creo que es importante y asumir ese desafío, digamos, sin duda. Materia pendiente entonces, indudablemente. Pilar y... Lo que no quiere decir que sea sin ningún progreso, ¿eh? Solo que es como, todavía sigue quedando por avanzar. Rectora. Y quería acotar que la verdad es que independientemente de lo que se está haciendo hoy en día, hace falta un mayor compromiso, porque lo que uno observa es que este es un sector que no ha crecido, y más bien está retrocediendo, si uno lo mira las cifras. Entonces, y uno esperaría que este sector, que es el que más se conecta con el mundo laboral y con el sector empresarial, al revés, tuviera un dinamismo que permitiera a estos jóvenes un mejor desarrollo profesional posterior. Ahora, una de las razones que pueden estar detrás es que los jóvenes sientan que si entran al mundo TP o a la educación técnica en la secundaria, después sus posibilidades de desarrollo se limitan, ¿sí? Por todo este tema de que tenemos la PSU dando vuelta y siendo primera plana en los diarios durante muchos días. Entonces, facilitar las trayectorias, vuelvo al tema de las trayectorias, facilitar las trayectorias permitiría asegurarles que no es una ruta que los va a poner en un callejón sin salida, que si toman esa ruta mejoran su posibilidad de entrar en el mercado laboral, pero pueden seguir subiendo, pueden seguir ascendiendo a programas cortos de formación y después a programas universitarios. Si hacemos las dos cosas, facilitamos su trayectoria y aseguramos un mayor compromiso del sector empresarial con este sector formativo, yo creo que sería un gran aporte. Sí. Camil, tú querías agregar algo también.
Sí, gracias. Mirando a Chile desde afuera, me parece que hay 2 o 3 aspectos fundamentales. Uno es que es un sistema de segmentación y de discriminación, porque la proporción de jóvenes de quintil 1 más bajos está mucho más alta en los CFTs y los institutos profesionales. Segundo, y a raíz de eso, yo no sé cuál es el primer factor, es que hay una visión negativa, que este nivel de estudio no tiene el prestigio que tienen las universidades. Y lo que no se ve en otros países de la OCDE. Si uno piensa, por ejemplo, en Alemania, donde tienen estas Fachhochschulen, estas universidades de ciencia aplicada, que mucho más prácticas vinculadas con el medio económico, o en Holanda, los HBO, etcétera. No hay este prejuicio. Y el drama es que no hay puentes obvios entre distintas formas de educación. Y yo veo, aún dentro de las pocas universidades chilenas que tienen ambas modalidades, que tienen unos técnicos y ingenieros o otros profesionales, no se consideran realmente como parte de la universidad. Es algo casi despreciable, no tienen el mismo reconocimiento, y yo creo que eso es una desperdición. Siempre me ha impactado el caso de Estados Unidos, que tiene muchos aspectos negativos, pero un aspecto fuerte del sistema es que esta posibilidad de pasarse, por ejemplo, de los community colleges a las universidades. El 25% de los doctorados de Berkeley, la gran universidad pública de California, han empezado su camino, su trayectoria universitaria en un community college. Eso es algo que falta, y no solamente en Chile, yo creo que en muchos países de América Latina se observa el mismo desafío. Hay algunas preguntas sobre la pandemia y Ángela Vilaza pregunta, se ha hablado de que esta pandemia ha aumentado, y se demuestra más en la cifra, las desigualdades en la educación chilena. La pregunta es, ¿cómo se pueden recuperar los pasos que se han retrocedido este año en cuanto a educación? Tema tremendamente complejo. ¿Quién quiere tomar primero la pregunta? Yo. Alejandra. Yo, porque además justo hoy día acabamos de presentar una encuesta, me voy a colgar de algunos datos de eso, porque hay datos bien interesantes. Efectivamente, ¿para la persona que lo preguntaba, Mauro? Ángela Vilaza. No. Ángela Vilaza, que Ángela, de hecho Ángela, fue estudiante de periodismo, nuestra. Muy excelente alumna, además. Pero está muy en lo cierto, Ángela, efectivamente. Ahora, nosotros, te lo comento porque justo hoy día entregamos un estudio muy interesante, una encuesta que hicimos, y se ve claramente cómo, bueno, las brechas es un tema clave en Chile. En este caso, lo que nosotros pudimos ver es que hay un impacto súper fuerte de algunas variables sobre lo que los estudiantes deben estar aprendiendo. Te diría particularmente condiciones, los estudiantes que te cuentan o no con condiciones en sus casas para poder aprender. Una variable que es muy fuerte, y hay cerca de un 57% de estudiantes que plantean estar muy preocupados por la pandemia, y a mayor preocupación por la pandemia y mayor angustia, menor sensación de aprendizaje. O sea, eso es totalmente así. También vimos el tema de le preguntamos cómo le planean sus clases a distancia, y sale muy fuerte que mientras más interesantes y entretenidas le parezcan las clases, más los estudiantes sienten que aprenden. Entonces, la reflexión que nosotros estamos llevando a hacer es que hay que repensar en el fondo cómo llegamos con estrategias que sean pertinentes, significativas y que favorezcan aprendizaje para los estudiantes, ya sea en contexto de clases presenciales o en contexto a distancia, porque probablemente vamos a tener todo el próximo año un contexto híbrido como el que hemos tenido, o sea, bueno, como el que está empezando a gestarse ahora. Hemos estado la mayor parte del tiempo en clases a distancia, pero surge muy fuerte eso. Y ojo, que también es muy interesante, preguntamos a los estudiantes, el promedio de los estudiantes participantes fue 15 años. Les preguntamos qué les gustaría mantener de la educación a distancia. Y es muy bonito porque plantean que les gustaría mantener la capacidad de seguir, en el fondo, pudiendo organizar ellos sus tiempos, tener tiempo con su familia y con las personas que ellos quieren,
y poder en el fondo tener clases más cortas, poder organizar un poco mejor sus horarios. Entonces creo que lo que hay a la base, independiente de estos ejemplos puntuales, lo que hay a la base es una necesidad de repensar un poco el sistema educacional y repensar las estrategias pedagógicas. Y ahí yo creo que hay una estrategia de cómo ayudar a reducir un poco la brecha. Ahora, en nuestro dato y con esto, en nuestro estudio, los colegios particulares, bueno, sin lugar a dudas los colegios particulares eran los que más sentían que aprendían los estudiantes, pero los colegios municipalizados públicos, digamos, no eran los que estaban más abajo. Los que estaban más abajo en estos datos nuestros fueron los particulares subvencionados. O sea, el llamado es a seguir haciendo un esfuerzo como prioritario por las escuelas públicas. Perfecto. Jami, bueno, dicen a propósito de lo que plantea Alejandra, que el tiempo es la nueva riqueza, digamos, tener tiempo, que coincide con lo que tú estás planteando de los estudiantes. Jami, ¿tú querías agregar algo en este mismo tema? ¿Cómo se recupera este tiempo? Yo no hablaría de un tiempo perdido, pero es un tiempo distinto al menos. Pero sí creo que usar también el tiempo perdido. Es cierto que muchos estudiantes van a tener un déficit este año. Entonces, el gran peligro, y también en la educación media, ¿eh? Si han perdido también medio año, cuando o se van a penalizar, castigar en la PSU, o van a llegar si logran acceder a la universidad o a instituciones técnicas, van a lograr con un déficit. Y entonces, el gran riesgo es que las universidades se olvidan de esto y dicen, bueno, nos olvidamos de 2020, un mal año, y seguimos como si nada. Yo creo que hay que atender con programas de compensación, de apoyo académico a estos estudiantes para verificar o para ayudarles que no después pierden en los estudios. Y creo que la gran innovación que nos hace falta es pensar en términos de competencias, de logros, no de carrera tales 5 años, tantas horas en clase. Tenemos todavía un concepto muy rígido de la educación y yo creo que hay que cambiar. Me parece tan obvio este concepto que lo importante es he aprendido lo que tenía que aprender. No importa si lo aprendo en 5 años o en 3 o 4 y media. Tenemos un sistema tan rígido, tan armonizado, homogéneo, como si todos aprendiéramos de la misma manera al mismo ritmo. Y no es cierto, o sea, al contrario. Has tocado un punto ahí súper importante, Pilar. Yo te quisiera agregar a la misma pregunta de respecto a cómo se recupera este tiempo, y creo que si la puedes conectar con una pregunta de Paola Espejo que me parece que tiene mucho que ver, que dice, ¿qué le falta a la educación online para consolidarse como una opción estable más allá de la emergencia? Es decir, ¿cómo conectamos ambas cosas? ¿Cómo recuperamos esto y hacemos que la educación online sea quizás la norma y no la excepción? A futuro me estoy hablando. Le vamos a devolver la pregunta a la Paola. En primer lugar, yo creo que aquí, en este periodo tan complejo, la verdad es que yo creo que la educación escolar se ha visto más afectada que la educación superior. Y eso porque uno lo puede, o sea, se lee, digamos, en distintas observaciones que otra gente ha hecho, no es nada nuevo. Yo creo que las universidades han podido, en general, adaptarse mejor a la educación a distancia, con jóvenes ya, digamos, de mayor edad, con la propia institución con mayor capacidad de ofrecer apoyo, y por tanto, voy a hablar un poquito de nuestra propia experiencia. Nosotros el primer semestre logramos más de un 80% de clases que pudieron ser virtualizadas, o sea, que en un corto periodo de tiempo se llevaron a un formato completamente online y pudieron ser impartidas y la gente pudo recibirla, nuestros estudiantes lo pudieron recibir. No era exactamente el formato en que ellos habrían preferido, algunos de ellos, pero se pudo hacer bien, y en la medida que fue pasando el tiempo, lo que fuimos aprendiendo es haciéndolo cada vez mejor, tanto nosotros como yo creo que la propia experiencia de ellos. Y en este segundo semestre estamos con una situación más mezclada, ¿cierto?, en que seguimos fuertemente impartiendo cursos que son virtualizados, pero también con clases que son prácticas, y la experiencia de esta modalidad que se llama HyFlex, en que la gente, los que quieren asisten y los que quieren lo pueden ver desde sus casas,
Eso es muy difícil de lograr en la educación escolar, ¿sí? Entonces, el mundo universitario termina teniendo más opciones que el mundo escolar, y ahí se están produciendo diferencias que van a ser más difíciles de recuperar. Tenemos la posibilidad de usar el verano, de hacer reforzamientos durante el verano, de hacer inclusive algunos reforzamientos en marzo. Entonces, creo que por otra parte aprendimos cosas, aprendimos mucho sobre temas de virtualidad, y ahí me conecto con la segunda pregunta. A nosotros nos ha llamado mucho la atención la aceptación que ha tenido la educación online sincrónica, que no era la forma tradicional en cómo se impartían los programas online. Nosotros teníamos un programa de posgrado en formato online, muy poquitas asignaturas en formato online, y la sincronía, o sea, que es lo que estamos viviendo en este minuto, que estamos comunicados al mismo tiempo, el profesor y los alumnos mirándose en una pantalla y pudiendo interactuar, ha tenido una aceptación muchas veces mejor que el online tradicional. Yo creo que el online tradicional tiene mucho que aprender de experiencia, y creo que va a terminar siendo positivo para su propio desarrollo. Creo que estamos todos aún en fase de terminar de aprender cómo mejorar la educación online, y nosotros lo tomamos como un fuerte desafío para nuestra propia universidad. Voy a hacer una última pregunta, y es para los tres, yo creo, la hace Pilar Armanet. ¿A alguien le suena? Nuestra ex rectora, por supuesto, miembro de la Junta Directiva. Además, un saludo, Pilar, a la distancia. Aunque no te veamos, Pilar, un gran abrazo para ti. Pero me parece que lo que plantea es re interesante. Creo que el diagnóstico compartido sobre la rigidez de nuestro sistema educativo, en todos sus niveles, pero especialmente en la educación superior, es claro, hay una evidencia y no se avanza al respecto. ¿Qué podemos hacer, dice ella, para empezar a cambiar de verdad? Alejandra, si quieres comenzar tú. Es una pregunta simple, como te puedes dar cuenta. Es una claro, es una pregunta simple y de fácil resolución. ¿Ah? Yo creo que Chile tiene, y yo tengo tengo una reflexión, o sea, no es una reflexión mía, es una que hemos tenido en varios espacios, además de diálogo y trabajo con otros. Nosotros yo creo que es necesario hacer una reflexión más, y en el contexto país en el que estamos es importante, ¿no? Una reflexión más explícita respecto a cuál es el modelo, o sea, el país que queremos en el marco de la nueva Constitución, pero en ese marco también cuál es el modelo productivo, el modelo de desarrollo productivo que Chile quiere tener. Esa es una reflexión más de largo plazo, más de fondo, que no hemos tenido en Chile, o no lo hemos tenido de modo más abierto, digamos, y transversal. Y teniendo eso, uno tiene que pensar, ok, ¿cómo ajustamos el sistema educacional tanto desde lo parvulario, considerando lo escolar y lo superior, a ese modelo productivo? De hecho, Chile tiene, cuando uno ve, es bien impresionante, hay unas láminas que uno ve de, por ejemplo, las exportaciones en Chile, los temas de cómo Chile, la mayor cantidad de producción es de minerales, ha aumentado un poco la producción vitivinícola y agricultura, pero no tanto tampoco. Y uno ve, por ejemplo, la matriz productiva en Chile, y en Corea, países que hace 40, 50 años tenían un producto interno más o menos similar, y cómo han evolucionado, y la verdad es que, claro, nosotros no hemos tenido una decisión en esa línea, y yo creo que es importante avanzar en eso, pero alinear en fondo el modelo educativo y por lo tanto esa flexibilidad a esta decisión. Y eso implica más inversión, por ejemplo, en investigación y desarrollo. Implica más flexibilidad y poder tener trayectorias que tengan más movilidad. Implica más formación dual o formación compartida. Implica reforzar un marco de cualificaciones. ¿Me entiendes? Todo ese tipo de cosas, pero ese marco de cualificaciones también tiene que permitir más flexibilidad. Yo creo que todo eso tiene que estar... en el fondo, todas estas definiciones sirven a un propósito. No están hechas porque sí. Y yo creo que esa reflexión más del propósito la hemos tenido poco. Por lo mismo, además, agradezco este espacio, porque creo que es súper importante que hagamos esta pausa para conversar respecto a esto, para mirarlo en perspectiva, y entonces creo que es súper positivo ir teniendo esta reflexión, así que eso así, mira, es una pregunta difícil, pero... Bien de fondo tu observación, bien de fondo, me parece muy interesante. Jamil.
¿Cómo avanzamos de verdad? ¿Cómo flexibilizamos este sistema? Yo comparto 100% lo que acaba de decir Alejandra. Hay que definir un proyecto de sociedad, un proyecto económico, un proyecto que sea un proyecto de la nación, no de un partido, y dentro de este marco ver el papel de las universidades. Y como mencionaba en mi presentación, algunas, es que no todas han respondido de la misma manera. Aún muchas siendo rígidas, hay algunas que han sido más flexibles y que ya han venido siendo más flexibles en los últimos años, más innovadoras. Y yo creo que estas universidades que han puesto el estudiante al centro de sus estudios, los que han cambiado sus estudios de ingeniería del proyecto Ingeniería 2030, los que tienen ya más vínculos con la región, con la sociedad, estas van a ser capaces de atraer a más estudiantes. Va a ser un círculo virtuoso que mejores profesores se van a mover allá y estudiantes, y allí ojalá ellas puedan ser modelos para sistemas más flexibles, innovadores. Y como decía Alejandra, al final ¿cuál es el propósito? Es servir la sociedad chilena y la economía. ¿Rectora? Bueno, yo voy a contestarle a Pilar y voy a relacionar la rigidez con la ideología, ¿sí? Creo que a veces en nuestro país tendemos a pensar que hay una sola forma de hacer las cosas. Hay una sola forma correcta de hacer las cosas, y los que lo hacen en una forma distinta están equivocados. Tratar de imponer una visión única. Y cuando entras en esa línea, que por ejemplo lo vemos en la entrada del sistema educativo, cómo se entra al sistema educativo del universitario a través de la PSU. No importa que el nivel socioeconómico determine los resultados de la PSU, seguimos entrando con la PSU, una sola forma de entrar al sistema. Por eso es tan bueno estas aperturas que se están produciendo recientemente. ¿Y cómo medimos a las universidades? Bueno, por la calidad de los alumnos que entran, por la PSU. Nos damos vuelta en círculos en una misma cosa. Y entonces tenemos un solo modelo educativo, podemos tener un solo modelo de universidad. Y aquí me voy, obviamente, a una discusión que está hoy en día muy álgida, que tiene que ver con los criterios y estándares de la acreditación de las universidades. Podemos pensar que en el sistema educativo hay distintos modelos de universidad. Hay universidades más complejas, hay universidades que tienen una mayor vocación docente, hay universidades en que los estudiantes entran por las vías más tradicionales y hay universidades que reconocen más la trayectoria formativa, o tiene que haber un solo modelo de universidad. Y todos tenemos que parecernos a eso, y los que no lo son están en niveles inferiores. Creo que hay un tema ideológico que influencia la rigidez, que finalmente termina marcando nuestro sistema educacional y dañando nuestro mercado laboral, porque la vida no es así de rígida. Hay que mirar más la realidad, es como esta cosa de mirarse y compararse con la OCDE y decir, oye, estamos con patrones que son distintos. Salirse un poco tanto de una mirada tan ideológica y bueno, y esto termina siendo también una invitación para poder reconocer que hay modelos distintos de universidades que teniendo misiones distintas pueden ser todas ellas excelentes en su calidad, y que a eso aspiramos. Perfecto. Para cerrar, un minuto para una idea final. Alejandra. Primero que nada, agradecer por el espacio. Creo que es súper importante tener estas pausas y poder mirar más en profundidad. Y comparto totalmente lo que dijo la rectora, que es ratificar, bueno, agradecerle a ella y a Yamil, por cierto, por las presentaciones, por la mirada. Creo que el gran desafío, y quizás podríamos pensar, a mí me gusta pensar en esto, ¿no? Que así como cuando las personas nos enfermamos y tenemos una experiencia como límite personal,
las sociedades también, cuando estamos en una situación como límite, como estamos ahora en el contexto de la pandemia, podemos reponderar lo que más nos importa, ¿no? En lo personal nos pasa a veces que uno se enferma y dice, pucha, ahora miro la vida distinta. Bueno, que como sociedad podamos reponderar y aprovechar este momento país en el que estamos también para avanzar en la línea de, bueno, cuál es el país que queremos construir, y yo creo que en eso es súper importante lo que plantea la rectora respecto de salirnos de esta mirada de que todo tiene que ser de una sola forma y abrirnos a mayor diversidad, velando por la equidad, por cierto, pero en el fondo abrirnos como a salirnos del esquema del promedio y avanzar en respetar un poco más y valorar esas diversidades que tenemos. Así que muchísimas gracias, espero que vamos a seguir construyendo desde aquí, ¿no? Muchas gracias, Alejandra. Jamil, un minuto para una idea final, por favor. Yo creo que algo lindo que he visto, a pesar de la tragedia que estamos viviendo y que muchos están sufriendo, es que he visto espacios de solidaridad y de colaboración que no existían antes. Dentro de la misma universidad, profesores de varios departamentos o facultades que antes no se hablaban por la necesidad de buscar cómo trabajar en línea, se han ayudado. Dentro del mismo país, universidades que solían competir solamente han trabajado juntas y han trabajado también con sus socios en las redes internacionales. Y yo espero que este espíritu de solidaridad no desaparezca después de la pandemia. Yo siempre digo que en un mundo donde sí hay mucha competencia, la mejor manera de competir es ser fuerte con sus aliados, con sus socios. Y yo creo que es un aspecto lindo que ha surgido en esta pandemia. Muchas gracias, Jamil. Rectora, ¿una idea final? Pensamiento. Fíjese que mientras estábamos desarrollando la conversación voy a enviar un último pensamiento hacia los jóvenes, hacia nuestros propios estudiantes y los jóvenes que han tenido que adaptarse a seguir estudiando de esta manera. Yo creo que ellos han mostrado una enorme resiliencia y eso habla muy bien de sus perspectivas de desarrollo futuro. A pesar de todas las dificultades en general y en nuestra universidad, pero en todas las universidades, no han habido abandonos grandes del sistema universitario, ¿sí? Hay en algunos casos, en algunas carreras, pero en general los jóvenes se han mantenido unidos a sus casas, digamos, a su casa central, a su casa matriz, a sus universidades. Han tratado de seguir estudiando por todas las vías. Inclusive, por ejemplo, en el caso nuestro, la asistencia sigue siendo hoy en día muy similar a lo que era cuando estábamos en formatos presenciales. Entonces, ha habido un gran esfuerzo por tratar de mantenerse conectado, mantenerse conectado a tu universidad. Bueno, el tema mismo de los webinars, sabemos que hoy en día los webinars tienen mayor asistencia a nuestra comunidad educativa que cuando lo hacíamos y eran presenciales. Entonces, es un agradecimiento por esa fortaleza de seguir empujando, de tratar de estar ahí, de seguir estando conectados, de seguir estando vinculados con su propio proceso formativo y finalmente hacer nuestros jóvenes técnicos. Nosotros tenemos, no somos muchas, pero tenemos algunas carreras técnicas y estaba pensando qué podía pasarle a ellos si realmente se sentían que eran parte de la universidad o no, y aquí la invitación es a sentirse parte, ya sea que continúen y después vayan a hacer una carrera profesional, pero también para aquellos que entran y finalmente salen al mercado laboral con una formación técnica, que sientan, que no sientan, que se sientan igualmente acogidos, lo quiero poner en forma positiva, y que el mercado laboral y la vida les va a ofrecer tantas oportunidades como al resto de nuestros estudiantes y al resto de la población. Ese sería el deseo final. Muy bien, gracias, rectora. Yo quiero agradecer a Alejandra, a Jamil, por supuesto a nuestra rectora también, y a todos los que nos han acompañado todo este rato. Llevamos 2 horas ya de webinar, creo que es uno de los más largos que hemos tenido, lo que solamente revela el interés y la gran cantidad de temas que tiene la educación en Chile en este momento, sobre todo en un instante en que el país está en una discusión tan fundamental. La verdad es que hubo bastante interés, algunas preguntas, bueno, siempre quedan sin responder, pero de todas maneras eso solamente revela el interés de las presentaciones y de las ideas que aquí se han presentado. Así que agradecerles,
Salió, pese a todo lo accidentado, salió todo muy bien. Tuvimos más imprevisto que otras veces. Son las vicisitudes de los webinars, pero aún así lo que se presentó, claro, son las ideas que se presentaron acá, sin duda fueron un aporte, y recojo que esto se debe conversar mucho más seguido que una vez al año. Yo creo que hay que hacerlo mucho más. Así que un abrazo para ustedes a la distancia, también para la gente que nos acompañó, y será hasta una próxima oportunidad, que esperamos que sea muy pronto. Así que muy buenas tardes. Muchas gracias, Yamil, muchas gracias, Alejandra, Mauro. Gracias. Muchas gracias por la invitación, que estén bien. Eso. Adiós. Gracias por la invitación, que estén muy bien, que les vaya muy bien. Gracias.